Quisiera saber si tienen alguna pregunta de la clase que vimos el lunes pasado. ¿Tiene alguna pregunta? Yo tenía una duda existencial con respecto al tema del almacenamiento de los logs en base de datos. Sí. O sea, ok, obviamente, ¿cómo le explico? Lo que pesa, o sea, el tamaño de esa base de datos o de esa tabla donde están los logs, eso va a ir creciendo con el tiempo, porque si almacenamos como que cada acción, cada cosa que sucede en la aplicación, y tenemos una base de usuario respetable, por decirlo de alguna forma, es una cantidad de datos bastante intensa que va a estar entrando ahí. Entonces, cuando yo pensé en eso, yo me pregunté como que, mira, cuando eso no se limpia, no se hace algo cuando alcanza cierta cantidad de tamaño, porque yo imagino que eso debe de crecer bastante, una tabla, una base de datos nada más de logs. Sí, muy buena pregunta. Bueno, lo primero es que según los expertos en base de datos, los comandos de delete y de update van a desaparecer, porque ya el almacenamiento no es importante. Entonces, como ya tenemos, antes sí había limitaciones con el espacio, porque todo era muy reducido, imagínate. Por ejemplo, para que ustedes tengan idea, mi primer disco duro era de 40 megas. Un disco duro de 40 megas, wow. Después vino uno de 1 giga. Yo decía, de hecho, al disco mío de 40 megas le decía cepillo y al disco de 1 giga le puse de nombre BMW, Mercedes. Entonces, fíjense qué diferencia, 40 megas a 1 giga de los gigantes, que es la diferencia. Y ahora estamos hablando de tera, o sea que ya el almacenamiento no es importante. Pero aún así, sí el performance es vital. Entonces, lo que se hace es que tú puedes tener lo que es una política de depuración, en la cual tú puedes decir, mira, yo voy a mantener en esta base de datos una semana, un mes, algo que tenga sentido para poder tú hacer queries, proyecciones, y entonces la otra información pues tú la depuras. Haces un backup de eso, lo guardas en algún sitio para buscar informaciones pasadas y la otra pues la dejas en vivo. Por ejemplo, en el caso de nosotros, que tenemos logs, oigan bien, logs a nivel de archivo, y esos logs a nivel de archivo eran gigantescos. Entonces, por eso, en producción teníamos los logs apagados. Y al tener esos logs apagados, si pasaba un incidente, no teníamos forma de saber qué ocurrió. Y por eso, cuando ocurrían los incidentes, tratábamos de recrear un ambiente de desarrollo y a veces lo que ocurría en producción no funcionaba, no ocurría en ambiente de desarrollo. Y logramos que se encendieran esos logs, pero esos logs se depuran constantemente para que no se llenen esos equipos. Entonces, esa es la idea. O sea, tienes que tener una cantidad de logs suficiente para tú poder revisar lo que ocurre, si hay un incidente, y también depurarlo. Básicamente eso es. Ah, ok, muchas gracias, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, perfecto. Entonces, nosotros en la clase, Profesor, sí, adelante. el log en la base de datos lo que hacía era, era, o sea, específicamente, o sea, precisamente, ¿cuál era la función? Bueno, nosotros les explicamos a ustedes cómo utilizar logs en base de datos, en archivo y también en consola. Entonces todo lo hicimos con estos appender, con console appender, color appender, file appender y el último que vimos fue adonet appender. Entonces ya con esto es una referencia. O sea, la idea es mostrarle a ustedes una herramienta que puedan ustedes utilizarla para hacer logs, porque por políticas, por buenas prácticas, tu aplicación debe manejar logs. Si tu aplicación no tiene logs, tu aplicación no está bien hecha, porque entonces si pasa algo, ¿cómo nos vamos a enterar? ¿Cómo vamos a poder tener la información de qué está ocurriendo con tu aplicación si dio un error? Entonces, todas las aplicaciones que se hacen bien hechas deben tener logs. Los logs son parte esencial de una aplicación que es crítica, porque si hay un error, tú tienes que revisar los logs. Y si tú quieres saber qué ocurrió, tienes que revisar los logs. Entonces, aprendimos a usar logs a nivel de archivo y a nivel de base de datos y a nivel de consola.
Básicamente eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Y todo a nivel de configuración, solamente a nivel de desarrollo, lo que hay que hacer es solamente mandar a ejecutar el log.warm o log.write. Entonces, esta sentencia, log.debug, log.error, log.fatal, y de esa manera tú puedes escribir en los logs. Básicamente esa es una línea de código, pero lo demás ya es la configuración que se hizo, en este caso, en el log4net.config. ¿Está claro? Ok, está bien. Perfecto. Bien, entonces, como les había dicho, esto es una referencia para que ustedes puedan aprender a utilizar este log y así, si mañana le toca utilizar otro log, básicamente son similares, porque a fin de cuentas lo que hacen es que permiten que tú puedas utilizar logs y no tengas que agregarle tiempo de ejecución a tu aplicación. Tu aplicación se mantiene ligera y dice, guárdame eso ahí, pero la aplicación en hacer lo que tienes que hacer y se aprovecha de esto. Entonces, esto log4net es bastante extendible, o sea que tú pudieras hacer un propio appender y es bastante extensa la documentación y o sea, funciona y lo hemos visto funcionando en el ambiente productivo. De hecho, hay algunas empresas que tienen una propia implementación de log4net. Bien, otro punto más también que quiero mostrarle a ustedes es, le voy a poner otra vez en el chat por si acaso no lo tienen o se quedó en la sección pasada, le voy a poner otra vez en el chat el enlace de la página que estamos utilizando de Stackify para referencia. Hay un punto también muy importante que quiero tratar con ustedes relacionado a Log4net, y es que si Log4net da un error, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que hubo un error? Entonces, para tú poder darte cuenta que hubo un error, les voy a enseñar la página que les acabo de compartir a ustedes, la de Stackify. Aquí mismo es bastante largo la explicación. Aquí te dice absolutamente todo. Esos fueron los pasos que nosotros seguimos en la clase pasada. Hay una parte que es vital, esencial, muy importante y que le puede ayudar a ustedes bastante cuando estén haciendo su Log4net, por si acaso Log4net da un error. Y es que tú puedes hacer que Log4net pueda decirte a ti cuál es el error. Y para eso, tú tienes que hacer algunas... Bueno, aquí está explicándose en el web.config, pero nosotros podemos hacerlo en el mismo log4net.config. Lo primero que tenemos que hacer es, en el app setting, agregar esta llave de internal debug true. Entonces, vamos a hacer eso en nuestro app-config. Nosotros vamos a nuestro Visual Studio. Entonces, aquí tenemos el señor que se llama app.config. Entonces, aquí tenemos la parte de Connection Strings. Vamos a entonces agregar, como dice aquí en la gente de Stackify, la parte de app settings que está dentro del nodo configuration. Si ustedes ven, aquí está el nodo configuration y está Connection String, pues entonces tendremos que agregar el que se llama app settings para agregar el key que se llama log4net internal debug y ponerle true. O sea que aquí nosotros le podemos poner aquí app settings. Miren que bueno, o sea, Visual Studio aquí te dice cómo es que se escriben las cosas. Eso hace que tú puedas equivocarte menos. Antes eso no lo teníamos. Entonces aquí y el value. Entonces el key es este. Darle copy para que el key esté copiado sin errores. Y el value es true. Voy a poner aquí true. Ese sería el primer cambio. El segundo cambio es la parte de System Diagnostics, que tenemos que decirle esto que está aquí. System.diagnostics, autoflush true, y ahí tú pones cómo se va a llamar el log donde tú vas a guardar la información. Vamos a copiar todo esto, es mucho más fácil. Lo importante es que debemos entender es que esto debe estar dentro de configuration, o sea, en el nodo configuration. Vamos a darle copy y vamos a ir aquí, vamos al nodo configuration y entonces vamos a ponerle esto. Esto es una carpeta TMP, log4net,
punto config. Esto está copiado, ¿no? Para que esto funcione tenemos que tener la carpeta TMP. Vamos a ver si en mi máquina yo tengo un TMP o si no vamos a crear otra carpeta para que podamos tener una subcarpeta donde nosotros queramos ponerle bueno, mi disco se está llenando. Entonces aquí tenemos una temp, o sea que aquí en temp yo puedo hacerlo, en esa temp, ponerle entonces temp aquí, ctemp, y ya con esto yo tengo la aplicación que va a guardar la información de Log4net. Si hay un error y toda la información me va a guardar aquí en ese archivo que está ahí las informaciones. Eso es bastante útil porque si tú estás, por ejemplo, utilizando Log4net en tu aplicación y por alguna razón Log4net no está funcionando, esto puede ayudar bastante. Porque si no tienes eso encendido, no te dice qué es lo que pasa. Tú te das cuenta porque no escribe. Entonces vamos a correrlo para que veamos lo que se genera. Entonces, vamos a correr la aplicación de nuevo. Estado del login. Aquí la aplicación corrió. Y me dice toda esa información, miren. Ahí está, la aplicación terminó de correr. Ahora vamos a ir a nuestro archivo para ver lo que se creó en el archivo. Vamos aquí a temp. Vamos aquí al archivo, miren aquí que está últimamente modificado, de justamente ahora lo abrimos. Y miren toda la información que me guardó. Él me está diciendo ahí todo lo que está haciendo, absolutamente todo. Y si hay un error, pues yo ahí voy a tener información del error que ocurrió. Preguntas. Preguntas. O sea, nosotros hicimos todo eso para que si en la aplicación ocurre algún error, lo guarde ahí. Si Log4net tiene un error, tú vas a poder ver ahí lo que ocurre. O sea, si Log4net tiene un error. Ok. Por ejemplo, vamos a provocar un error para que lo podamos ilustrar. Vamos a la conexión, vamos a ponerle una conexión que no exista, miren. Le voy a poner ahí un 1. Ya con eso ya la conexión no existe. O sea, no va a poder encontrar la conexión. A nivel de la aplicación, yo la corro. Y la aplicación, si ustedes ven aquí en pantalla, él terminó. O sea, me hizo el Log4net y todo y terminó. Vamos ahora al archivo que nosotros tenemos, que se generó. Fíjense que está actualizado, ya puso ahí 24. Vamos a abrir el archivo. Y esto es viejo. Miren lo que dice aquí. Ahí está. Connection context enable connection string. Could not open database. ¿Dónde está la base de datos que no la veo? Unable to find CN. Míralo ahí. No puedo encontrar CN. ¿Se entiende? Creo que sí. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Profesor, pero eso, o sea, lo reportas, o sea, reporta el error del Log4net solo, o sea, no necesita de un try catch ni nada de eso. No, De no, por no. sí. Fíjense que yo lo que hice fue que provoqué aquí un error
de mi Log4net poniendo la conexión que no existe. Ahí me va a poner todo, en ese archivo va a empezar a ponerme ahí toda la información relacionada a Log4net y eso sirve para tú poder hacerle diagnóstico. O sea, la idea es que tú puedas saber si Log4net está arriba, si dio un error. Pues imagínate esto. Tú estás utilizando Log4net por si hay un error y dio un error y no se guardó en Log4net, tú no vas a tener la información. Entonces esto es esencial al utilizar Log4net, tú saber si Log4net está arriba, si hay un error. Por lo general esto de internal debug está apagado porque eso empieza a poner tantas informaciones. Mira cómo va el archivo con tanta información que ha hecho con prácticamente nada, tú ves. Pero tú puedes encenderlo en caso de que hubo un error, que la aplicación no está grabando nada. Entonces tú puedes decirle, mira, enciéndemelo para ver lo que está ocurriendo. Él te dice todo lo que está ocurriendo y tú puedes entonces diagnosticar y corregir el error para que pueda entonces funcionar. Ok. ¿Preguntas? Ok, pues seguimos. Bien, entonces, ya con esto, nosotros tenemos ya cubierto lo que es Log4net y en todas las aplicaciones, como ustedes saben que tienen diferentes módulos, todas las aplicaciones deben tener logs, porque los logs hacen que las aplicaciones puedan tener informaciones que nosotros los técnicos necesitamos saber para poder corregir inconvenientes. Cuando una aplicación por general da un error, error técnico, llame a soporte. Ese error no dice nada. Toda la información está en los logs. Entonces esos logs o sea, todas las aplicaciones deben tener logs. Así es que es muy buena práctica poder utilizar logs. Bien. Pregunta, ¿no tiene ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Esta última parte que usted explicó de ponerlo en el app config fue, ¿para qué? Repítame ese pedacito. Nosotros pusimos esto en el app-config porque es para tú poder tener logs del Log4net, para tú saber si Log4net está funcionando. Ah, entonces usted dijo que yo sabía si estaba funcionando, básicamente si escribe en el archivo. La idea es que si hay un error a nivel de Log4net que tú ves que no está guardando nada, pero hay errores y no está funcionando. Ah, ya, yo reviso mi archivo y veo que fue ok, ya, ok. Exactamente. Bien, entonces, seguimos. Bien. En adición a utilizar Log4net, como les decía, hay otras soluciones también, pero utilizamos Log4net de referencia. Bien. Entonces, nosotros vimos Log4net utilizando el app-config. El app-config es cuando tú tienes una aplicación Windows. Si tú tienes una aplicación web, se utiliza el señor que se llama web.config. Entonces, si ustedes vieron, los ejercicios que nosotros utilizamos en la clase pasada mencionaron en uno de ellos, me parece que fue el que nosotros estábamos viendo relacionado al de base de datos, que yo se lo compartí a ustedes en el chat, déjenme ver si lo ubico, para que veamos qué sucede cuando, exactamente, sí que está. Miren, este que ustedes vieron, que nosotros tomamos de referencia para utilizarlo ya en SQL Server. Entonces aquí, vamos a darle scroll para abajo, esto es una aplicación, aquí, app-config, bueno, aquí mencionan el app-config. Vamos a verlo también en el web-config porque también Log4net se utiliza en un entorno web. Un segundo, vamos a buscarle.
porque esto está... Bueno, miren lo que tengo acá. Aquí tenemos el ejemplo que queríamos ver el lunes pasado de C# Corner, que no estaba funcionando, y ahora sí está funcionando, está arriba. Solo iba a preguntar ahora, profesor, cuál era el nombre de la página que estaba caída. Exactamente, mírenlo aquí está, y ese ejemplo que está con base de datos está en un ambiente web. Fíjense que aquí mencionan un señor que se llama web.config. Entonces, para poder cubrir las dos bases, poder cubrir una aplicación Windows y una aplicación web, vamos a ver cómo tú puedes hacerlo en un entorno web utilizando Log4j. Entonces vamos a hacer para esto, en nuestro proyecto, vamos a crear una nueva aplicación, una aplicación web. Vamos a decirle, quiero agregar un nuevo proyecto. A la solución le di un clic derecho, nuevo proyecto. Y entonces, Profesor, vamos a decirle que adelante. pero entonces, usted realiza trabajar en una instancia web con el Log4j sería igual, o sea, perdón, no, la pregunta sería, ya que usted dijo que va a trabajar ahora con Log4j en la web, porque no es o sea, no es lo mismo que trabajarlo en una instancia de normal, o sea, Sí, lo que pasa es que en un ambiente Windows tú tienes el app.config. Para aplicación Windows, para aplicación consola tienes el app.config. Para un ambiente web tú tienes el web.config, que es otro archivo de configuración, es diferente. Bien. ok. Entonces vamos a crear una aplicación web, vamos a decirle que va a ser ASP.NET, vamos a decirle Next, y entonces vamos a ponerle aquí Log4j web. Entonces vamos a darle Create. Como utilizamos ASP.NET .NET Framework, aquí me soporta tanto Webform como MVC. Yo voy a decirle que la quiero vacía y que me soporte tanto Webform como MVC. Y esto lo pueden dejar así, que esté configurado para HTTPS, eso es irrelevante para fines de lo que vamos a ver. Y vamos a darle a Create. Entonces, aquí me está creando una aplicación web. ¿Ok? Entonces, en esta aplicación web, que tengo un señor que se llama web.config, que es el sinónimo de la app.config. Entonces, aquí si se fijan que tiene la app settings, tiene el configuration, o sea que se parece mucho al señor que se llama app.config, pero este es el web.config. ¿Qué tipo de proyecto fue que usted eligió? ¿Cómo dice? ¿Qué tipo de proyecto fue que usted eligió? ASP.NET Framework. Miren, le voy a compartir esta página que fue la que no quiso funcionar la semana pasada, digo el lunes pasado, que lo voy a poner en el chat para que ustedes puedan entrar a él. De hecho, si ustedes buscan Log4j SQL, sale de primero en Google, o sea que tiene un buen ranking esa página del C# Corner. Bien. Seguimos entonces. Sí. ¿Me siguen? Hello. Sí, sí. Sí, profesor, sí. Muy bien. Bien, entonces vamos a ir de aquí desde el principio. Esto es utilizando Log4j, a fin de cuentas es lo mismo que nosotros hicimos. Y entonces aquí dice que instalemos NuGet Package. Como lo había mencionado, ustedes pueden hacerlo aquí en la consola. Nosotros le podemos escribir aquí install package Log4j. Entonces aquí le ponemos cuál es la aplicación que queremos instalar, en este caso es Log4j Web. Muchos estudiantes siempre se equivocan y se instalan en la que no es y a veces tienen problemas. Entonces le damos a Enter. Esta es una forma de hacerlo.
La otra forma es como está aquí en la página de C# Corner, que es dándole clic derecho en Nugget Packages. Entonces, eso lo explicamos la clase pasada. Busca, escribe en Log4net, entonces sale, después le dan a install. Esa es otra forma de hacerlo. Entonces, ver que está instalado en References, vamos a ver que está en Log4net, vamos a ver en nuestro proyecto de Visual Studio, aquí en Solution Explorer, aquí en References, vemos que está el señor que se llama Log4net, o sea que ya está instalado ese paquete. Entonces, lo que sigue es poner esto. Fíjense que aquí está el señor web.config, a diferencia de el que nosotros hicimos con la aplicación Windows. Vamos a copiar esto y lo vamos a poner en el assembly info de nuestra aplicación web. Usamos la aplicación web y entonces en el assembly info que está aquí en properties, doble clic, entonces vamos al final y pegamos ese señor que está ahí. Entonces, lo que sigue es la configuración. Muy simple la configuración. Nosotros de hecho podemos traer la configuración que hicimos en el proyecto pasado para acá. Aquí hace algo bastante interesante, a diferencia de lo que nosotros hicimos con que lo pusimos en un archivo separado, sino que aquí está definiendo una sección que se llama Log4net. Entonces, para eso, él está definiendo dentro de Configuration un config section, que es una sección de configuraciones. Cuando tú defines configuraciones, entonces si se fijan aquí, está una parte de config section que va a estar dentro de o debajo de configuration. Entonces vamos al señor que se llama web.config y justamente aquí dentro de web.config nosotros vamos a definir ese señor que se llama config section y vamos a definir el Log4net, ese nombre de esa sección que se va a llamar Log4net. Entonces le damos ahí y aquí ya acabamos de definir esa sección que se llama Log4net, que va a estar parte del archivo. Entonces ahora, como ya yo definí ese Log4net que está ahí, yo puedo entonces dentro del mismo archivo web.config, yo puedo poner mi log4net.config. Entonces yo puedo, si se fijan, esto que está aquí es el log4net.config, que está entero, mira, log4net, y entonces dice ahí toda la información de la configuración entera, ¿no? Entonces nosotros podemos traer esa parte, podemos traer nuestro archivo de configuración del otro proyecto porque ya está customizado, ya se conecta a base de datos y demás. Así que vamos a hacer eso, vamos a utilizar el Log4net que tenemos nosotros. Vamos a ir a nuestro proyecto y tenemos un señor que se llama Log4net, que es este que está aquí, que ya nos limado, lo tenemos seteado todo y nosotros vamos a seleccionarlo. Es el log4net.config completo, lo doy a copy y me voy a mi aplicación web y dentro de configuration yo voy a agregar esa otra sección que yo había definido ahí que se llama Log4net y estoy copiando completo el Log4net dentro del archivo de configuración. Ustedes se fijan, está completo el archivo de configuración. Ahí está. O sea, yo acabo de vaciar el Log4net, el archivo completo, dentro del web.config. Y yo aquí acabo de definir que voy a tener una sección que se llama Log4net. Y por eso va a encontrarlo. Pregunta hasta ahí. Pregunta. Preguntas. Bueno, yo no estoy entendiendo muy bien, profesor. ¿Cómo dice? Que no estoy entendiendo muy bien. ¿No está entendiendo bien? Ok. Vamos a hacerte un dibujito para que puedas entender mejor. Un segundito. La idea es esto, que se entienda, no que yo solamente dé la clase y ya. Es que se entienda.
Profesor, uno de los estudiantes que él dice que se le fue la luz. Él estaba en la sección y que se le fue la luz. ¿A quién? A Luis Alejandro Fernández. Ok. Sí. Y otro estudiante dijo que no iba a poder venir porque tiene un examen de cálculo. Oh. Es fuerte. Bueno. Miren, vamos a hacer un dibujito para que se entienda qué es lo que vamos a hacer. Nosotros estamos utilizando un señor que se llama, esta no era. Estamos utilizando un señor que se llama Log4net. Aquí estamos usando un señor que se llama Log4net. Que es un señor que estamos utilizando, que la mayoría de las cosas que tiene es configurable, poca línea de código tiene que escribir. Entonces, ese señor que es Log4net, nosotros ya lo utilizamos en una aplicación Windows. Una aplicación Windows, que esa aplicación Windows corre en un entorno más seguro, porque corre en tu PC. Y la aplicación Windows utiliza un archivo que se llama app.config. Esa aplicación Windows, que yo dije Windows, es una aplicación consola, e igual funciona como una aplicación Windows, una aplicación de ventana, porque va a tener también un app.config, o sea que Windows consola funciona igual. Ahora estamos viendo el mismo Log4net, pero utilizado desde una aplicación web. Una aplicación web es una aplicación que está en la internet, y esas aplicaciones web que están en la internet utilizan un señor que se llama web.config para tener sus configuraciones. Entonces, estamos ahora viendo qué hay que hacer en un entorno web para poder utilizar el mismo señor Log4net. Entonces, para eso, nosotros hemos hecho o sea, aquí nosotros instalamos Log4net y aquí también acabamos de instalar Log4net. Eso fue lo que hicimos con el install package, que se puede hacer tanto a nivel de la consola, de Nuget Console, y también se puede darle clic derecho a la aplicación web y decirle, mira, o sea, tú puedes ir a tu aplicación web aquí y darle clic derecho y decirle, mira, yo quiero instalarte un paquete Nuget. Y si le das a que tú quieres instalar un paquete Nuget, pues entonces sale una interfaz gráfica donde están los instalados. Miren quién está ahí, que está instalado, porque ahí lo instalé a nivel de la consola. O tú puedes darle aquí a Browse y escribes aquí en Browse Log4net y le das a Enter, entonces va a buscar en Internet y miren lo que no está ahí. Ahí le hubiera dado doble clic y lo instala, pero ya esa flechita que está ahí significa que ya está instalado. Entonces, eso lo hicimos tanto en la aplicación web como en la aplicación Windows. O sea, profesor, que son diferentes, uno, o sea, uno para la aplicación de Windows y otro para, o sea, esos son dos paquetes diferentes. No, es el mismo paquete que se instala para Windows o para aplicación web. Y la configuración es la misma, pero la diferencia está en que en una aplicación web de .NET Framework vas a tener la configuración en el web.config, y en una aplicación Windows la vas a tener en el app.config. Algo que yo quería preguntar sobre eso, profesor, y si se crea un ejemplo como en el Windows, en la que es de consola, el log4net.config, ¿no funcionaría en la web? Repite la pregunta. Si se crea el documento como en la que es para consola, que se crea el log4net.config, y yo le coloco ese mismo documento al web, ¿no funcionaría? Poniéndole el mismo a la web, no estoy entendiendo. O sea, poniendo el Log4net aparte. Ajá. Bueno, es que hay varios temas diferentes, porque oye, ¿qué sucede? Si tú pones ese Log4net aparte en el archivo, en la aplicación web, ya sería independiente. En un entorno web hay muchos temas de seguridad, es un entorno más seguro porque tú tienes que poner los archivos protegidos para que no te los puedan descargar. Es todo un tema. Es mejor ponerlo en el web.config. ¿Me voy a entender? Sí. Profesor, las configuraciones de Adelante, dígame. son todas las configuraciones de Log4net. Adelante.
Entonces, o sea, en la web config generaría igualmente un file, igual que en la, como si fuera Sí, ahora mismo estamos haciendo la configuración, hasta ahora instalamos el log4net.config, ahora estamos poniendo todo el archivo de configuración, ahora vamos a poner el código, vamos a ver que funciona. Eso es lo que sigue. Ok. Muy bien. Entonces ya nosotros le pusimos el mismo archivo log4net.config dentro. ¿Qué nos falta? A ver, personas observadoras, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? El connection string. Muy bien, el connection string. Entonces, aquí tenemos el app settings, tenemos que poner aquí también el señor que se llama connection string para que podamos tener el connection strings, aquí está. Entonces aquí tenemos que poner el connection string y se lo vamos a tomar del mismo archivo que tenemos aquí, el mismo connection string, lo tenemos en el app-config, aquí está el connection string, vamos a copiarlo, vamos a darle copy y vamos a ponerle en el web config, le ponemos aquí señor y listo. Ahí tenemos ya el connection string también. En el web.config tenemos tanto el connection string como el log4net.config. Con eso tenemos ya todo listo para entonces seguir con el próximo paso. ¿Me están siguiendo? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? Sí. Por ahora sí. Ok, entonces vamos a ver la próxima explicación que dice esto, después de poner todo esto, es que crean la base de datos, ya nosotros creamos la base de datos, ahí está el script para crear la base de datos y ahora vamos a utilizar la variable estática y el using, básicamente. Entonces, vamos a definir esa variable estática. Vamos a hacerlo ya. Eso es lo único que falta. Después loguear. Vamos entonces a eso. Vamos a definir esta variable estática. Vamos a copiarla. Hasta ahí. Copy. Entonces, como esto es un entorno web, esa aplicación web, vamos a crear una página nueva. Y add. Vamos a ponerle web form. Vamos a ponerle aquí log demo. Log demo se llama. Ahí estamos creando la página. Entonces aquí en Tools vamos a ponerle un botoncito. Y en ese botoncito Profe, disculpe, yo acabo de venir de un examen, por si ¿cómo acaso. dice? Que yo acabo de entrar ahora porque acabo de llegar de un examen. Ah, sí. ¿Cómo te fue en el examen? Se resolvió, pero vamos a tener que forzar. ¿Cómo? Se resolvió, pero vamos a tener que forzar en el otro. Muy bien, muy bien. Oye, ¿qué pasó aquí? Que esto no está... todavía dice ready aquí. A ver... Está como lento esto. Una página. ¿Sabes quién se está comiendo mi máquina? Que a ver quién es que se está comiendo la máquina, 90%. Vamos a tumbar. ¿Quién es que está comiendo la máquina? No veo aquí nadie que se esté comiendo la máquina. Está muy lento esto. Mira, me respondió. Entonces aquí vamos al modo de diseño. Mira el botón ahí donde me lo puso. Entonces vamos a darle F4 para ver las propiedades. De ese botón vamos a ponerle... ¿Qué dice?
Tools, ok. Esto ya está cargando esto. Aquí están los botones, aquí está un botón, vamos a echar este, lo dejo caer. Ahí está el botón, le doy F4. Y entonces ese botón vamos a ponerle aquí CMD test. O log, vamos a ponerle log. Como ID y como texto, vamos a ponerle aquí log. Log. Vamos a poner el log for net. Test. Listo. Ahí está. Entonces a ese señor que está en log for net test le voy a dar doble clic. Y aquí vamos a poner el código. Entonces yo copié lo que estaba aquí en log for net, que es definir este objeto. Vamos a definirlo. Vamos a definirlo acá. Private static. Se lo defino aquí. Dentro de la clase. Entonces ahí él va a reclamar por esto, señores. Entonces yo le voy a poner el mouse arriba. Y le digo show potentially fixes. Y me dice que necesita utilizar el log4net. Le digo que sí. Y ya con eso está resuelto. Eso fue agregando el using que está arriba. Ustedes ven aquí el using log4net. Ya con eso está resuelto. Y ya solamente falta escribir el código. Entonces aquí me dice logger.info. Y sería eso todo. Logger.info o debug. Cualquiera de esas que están ahí. Aquí, logger. Logger. Punto info. Y le podemos poner el mensaje log desde la web. Otra vez logger punto error o fatal log desde la web. Logger punto error log desde la web. Listo. Ya con eso, ya nuestra aplicación, si yo le doy un clic ahí, debería de guardarlo en la base de datos. Vamos a correrlo. Entonces vamos aquí a Solution Explorer, le vamos a dar clic derecho aquí. Vamos a darle clic izquierdo en Chrome. Volvió de este lado, vamos a ponerlo para que se vea del lado de ustedes. Aquí está la aplicación corriendo. Pregunten lo que esto va corriendo. Preguntas. Vamos a darle aquí el botón. Estoy dando varias veces. Preguntas. Entonces vamos a ir ahora a la base de datos del otro proyecto que se llama Log4net Sample, porque estamos utilizando la misma base de datos. Vamos a darle doble clic. Aquí está la base de datos. Preguntas. Vamos a decirle aquí que me muestre. Show data.
Ahí viene. La máquina está un poco lenta. Hablando mucho para responder. Y si vamos para allá, fíjense que ahí está. Miren que se está grabando el log desde la web. Y me está grabando ese log desde la web. Porque yo lo acabo de ejecutar ahora mismo. O sea que todo esto fatal error son los desde la web que yo estoy grabando. Preguntas. Preguntas. ¿El thread a qué se refiere, profe? ¿Cómo dice? En la clasificación de arriba, el thread que tiene los números. Ah, el thread, eso es el hilo, eso lo toma el mismo Log4j de cuál es el hilo de ejecución que está ejecutando eso. Thread es hilo de ejecución. ¿Preguntas? Entonces, profesor, desde la aplicación web se puede también poner se le puede poner también a la base de datos. Eso es lo que acabamos de hacer. Mira que en el web estamos grabando en la base de datos. Y no solamente en la base de datos. Vamos a ir al web.config para que veamos esto. Mira, aquí en el web.config nosotros tenemos tenemos implementado el mismo Log4j que usamos en la aplicación consola. Y entonces por eso él está logueando en base de datos, pero también él está logueando en un señor que se llama file. O sea que tenemos también un file appender. Entonces nosotros podemos ubicar y darnos cuenta que también en la ruta donde nosotros pusimos el file, ese file, vamos a buscar el file, la ruta. A ver, aquí está. ¿Dónde está el file? Vamos a ver. Este es el root, este es el appender de consola, este es el appender de colores y este es el archivo. Miren, ese archivo que está ahí también lo estamos utilizando. Vamos a ver la aplicación web. Entonces, si vamos a la aplicación web, aquí, esta es la aplicación web, la que está abajo, esta. Vamos a darle clic derecho, le voy a decir ahí que le abra el File Explorer y miren quién está aquí. Ese My App Log no es nada más y nada menos que este log que tiene local esta aplicación web que yo estoy grabando solamente lo de ella aquí. O sea que yo estoy reutilizando en esta aplicación web tanto el log a nivel de base de datos como a nivel de archivos. Preguntas. También tú puedes hacer lo siguiente. Aquí te puedo decir, mira, muéstrame No se todos los pregunta, pero archivos. eso. Mira, tú puedes ponerle aquí, muéstrame todos los archivos, mira. Y mira quién está ahí. ¿Lo ven? Ustedes lo pueden ver ahí mismo también. El mismo log. Pero se ve así porque no está incluido en la aplicación. ¿Alguien iba a hacer una pregunta? Adelante. Adelante. Profesor, No es sobre el asunto del proyecto final. ¿Del proyecto? Sí, me oye. Le escucho bien, adelante. Sí, adelante, pregunta. Yo le preguntaba, profesor, sobre el proyecto final. Yo quisiera saber, ¿eso log también se va a tener que guardar en el local DB? ¿O dónde se supone que nosotros deberíamos guardar los logs en el proyecto final? Ok, mira. Yo les voy a crear a todos ustedes bueno, ustedes tienen diferentes alternativas para montar su proyecto final. Una de ellas es utilizar Amazon Cloud, que yo le creo a todos ustedes, se lo voy a crear para la próxima semana, un acceso en Amazon Classroom para que ustedes puedan tener $50 cada uno para poder utilizarlo en Amazon Cloud.
Esos $50 lo pueden utilizar por 3 meses y eso le va a permitir que ustedes puedan utilizar Amazon Cloud, sacar un servidorcito, poner una base de datos. Ustedes van a poder utilizar esa plataforma de Amazon Cloud. De hecho, hay varios cursos ahí que están disponibles también para que ustedes puedan hacerlo, para que puedan manosear la tecnología de Amazon Cloud, por un lado. Por otro lado, ustedes también tienen la posibilidad de utilizar Windows Azure de Microsoft. Entonces, con Azure tiene una facilidad de que tú puedes sacar por 30 días $200 y en esos 30 días tú puedes sacar un servidor, montarlo y utilizar ya SQL Server, montar un servidor web. O sea, tú puedes subir tu aplicación utilizando Azure. Le digo de referencia algo importante que le pasó a un grupo, que ellos sacaron su mes gratuito de $200 y cuando iban a hacer la presentación le venció la licencia y tuvieron que poner su tarjeta de crédito de alguien ahí y pudieron hacer la demostración. Así que tienen que tener en cuenta el timing de no sacarlo demasiado rápido, porque después cuando vamos a hacer la presentación de la entrega del trabajo final, entonces pueden tener ese inconveniente. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Ustedes van a hacer la aplicación, pero la van a demostrar, o sea, ustedes tienen que subirla en Azure o en Amazon Web Service para que hagan la demostración. ¿Preguntas? Sí, pero eso, a ver si yo lo entendí bien. Porque se supone que decía que en la primera clase, cuando hablamos del proyecto, se decía que la aplicación, por ejemplo, yo estoy en el equipo que tiene que ver con NetBanking. O sea, se supone que las transacciones yo las voy a hacer en mi local DB por un asunto de que si en algún momento se cae la conexión o lo que sea, haya consistencia, o sea, pueda hacer la transacción. Entonces, Sí, ya te entendí. Yo te entendí. Déjame hacerte el dibujito ya entiendo cuál es la confusión que tienes. Mira, sí, aquí viene el dibujito. Mira, esto que está aquí es Internet Banking. Eso que está ahí va a ser un servidor virtual que tú vas a sacar en Internet. Ahí tú vas a montar tu Internet Banking, tu base de datos, todo ahí, ese Internet Banking. Esto que está aquí es otro servidor virtual que van a montar la gente de integración. Entonces, ahí van a montar ellos su base de datos y todos sus servicios. Ustedes tienen que resolver la forma de que tú te puedas comunicar con la capa de integración a través de la tecnología que ustedes seleccionen para hacer la comunicación. Y la capa de integración, también así como está la capa de integración, también va a haber una capa del core, donde van a sacar también su propio servidor y ahí van a montar el core. Entonces, ustedes tienen que ponerse de acuerdo cómo ustedes van a conectar esas capas y cómo van a intercambiar los mensajes. Entonces, así mismo pasa con la capa de caja. O sea, cuando yo digo que ustedes van a sacar una cuenta de Azure o de Amazon Cloud, es que ustedes van a sacar su servidor virtual, van a montar su aplicación ahí y van a hacer la demostración. Esta es la aplicación de caja. Esa es la idea, o sea, no es que ustedes van a utilizar LocalDB, ustedes van a utilizar SQL. Van a sacar un servidor. Entonces viene mi pregunta. Si yo hago una transacción y, por ejemplo, yo estoy fuera de línea, ¿cómo voy a hacer la transacción? Entiendo que tengo que usar LocalDB. Tú vas a tener aquí no LocalDB, tú vas a tener aquí tu base de datos de SQL. Y aquí tú vas a tener tu base de datos de SQL. Y así también cada cual va a tener su base de datos de SQL. De todas maneras, tú puedes desarrollar el LocalDB y después tú la puedes llevar a SQL Server. Perfecto, eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Los logs yo lo voy a hacer en ese cuadrito o lo voy a hacer en la base de datos en la nube? La petición es que la aplicación tiene que tener log. Tú puedes diseñar que el log sea a nivel de archivo o tú puedes hacer que el log sea a nivel de base de datos. A fin de cuentas, estás cumpliendo de que tenga logs. Por eso le estoy explicando la diferente alternativa de hacer logs. Yo creo que yo entiendo su confusión con el tema de la base de datos. O sea, ok,
Ok, vamos a tener una base de datos que es como que la central, que es donde se van a llegar todos los datos al fin y al cabo siempre que tengamos conexión, ¿verdad? Ahora, cada pedacito del proyecto va a tener una copia de la base de datos para poder retenerlo ahí si se cae la conexión, ¿verdad? Bueno, cada pedacito va a tener su propia base de datos, su estructura, para poder ser autosuficiente, por si hay un problema de conexión, poder dar la información. No una copia, no exactamente una copia. Bueno, ok. El core tiene su sistema de funcionar y la aplicación de caja también. De hecho, hay cosas que están aquí que el core ni se entera. Hay cosas que hay aquí que tampoco se entera el core, ni la capa de integración. Para que ustedes tengan idea, un Internet Banking, tú se lo puedes vender a una empresa, a un banco y a otro banco. Y el Internet Banking es una aplicación que tú tienes que hacer que se comunique con la capa de integración y con el core para poder mostrarle a la persona que se conecta a Internet Banking su cuenta y demás. Profesor, mire, yo creo que yo no lo entiendo muy bien y creo que, como usted dice, la pregunta de uno es la pregunta de muchos. Claro, o sea, yo creo que yo no soy el único confundido aquí con eso. O sea, porque, ok, entonces, antes de seguir, para terminar lo de la base de datos, ok, cada aplicación del proyecto va a tener su propia base de datos, ok. Correcto. Perfecto, hasta ahí. Ahora, esas bases de datos, para que, por ejemplo, el usuario la pueda usar y la pueda usar todo el mundo, o sea, que todo el mundo pueda usar la aplicación, obviamente no pueden estar locales, tienen que estar hosteadas en algún sitio. Ahora, lo que, por ejemplo, si se cae la conexión, lo que no se va a poder enviar los datos de un lado para otro, o me equivoco, es por ahí que anda. Muy buena pregunta. Mira, si Internet Banking se pierde la conexión, por ejemplo, tú tal vez te puedas autenticar con tu usuario y tu clave, porque aquí tú tienes una base de datos con usuario y clave, pero tú no vas a poder ver las cuentas, tal vez, porque las cuentas están allá atrás. O sea que Internet Banking va a depender mucho de que haya algo que le responda. En cambio, la aplicación de caja, si una persona va a la aplicación de caja, mira, yo vengo a depositar $1 millón y no hay sistema, caja tiene que aceptar ese $1 millón y guardar esa transacción local, fuera de línea. La guardé, esa transacción la guardé en esta base de datos, de que esa transacción yo la acepté fuera de línea y va a estar pendiente de enviarla al sistema central cuando se restablezca la comunicación. Si hay un retiro y no hay comunicación y viene el supervisor y lo autoriza, está bien, se llevó el dinero, está autorizado, la guardé aquí diciendo que está pendiente para enviar al sistema central. ¿Se restableció la comunicación? Pues mando esa transacción. ¿Hay comunicación? Pues no tengo que guardarla fuera de línea, la puedo mandar en vivo porque hay comunicación. Ahora bien, si no hay comunicación con el sistema central, los mensajes que le lleguen a la capa de integración, él tiene que tener la inteligencia de decir, se cayó la comunicación con el sistema central. ¿Tú me estás pidiendo algo, caja? Yo te voy a autorizar. ¿Tú me estás pidiendo algo Internet Banking? Te voy a autorizar. Y todas las transacciones que me piden a mí, yo las voy guardando. Mira, esta yo la respondí, yo respondí esta. Y tenerla pendiente para enviársela al sistema central cuando se restablezca. Claro, para eso, tanto la capa de integración como la aplicación de caja tienen que tener los elementos para poder hacer eso. O sea, en la capa de integración deben tener una pequeña extracto de lo que tiene el core. Yo debo tener aquí las cuentas con su balance, no necesariamente totalmente actualizado, pero tener información suficiente para yo poder autorizar o rechazar una transacción. Ok, entonces, ¿sí? Okay, la idea en general, yo la entiendo. Ahora, donde yo creo que se está confundiendo la gente es en eso de la base de datos fuera de línea y eso. O sea, ahí es donde yo creo que ellos se están confundiendo más que nada, porque, o sea, ok, yo entiendo perfectamente lo de enviar los datos de un lado para otro, o sea, hacer los response, los requests, los web services, o sea, yo sé más o menos cómo va a funcionar al final, pero, o sea, eso de mantenerlo fuera de línea y de una base de datos local, o sea, ahí es donde me pierdo. Okay. Ahí es que todos estamos perdidos, compadre. Básicamente, lo que tienes que hacer es una aplicación que funcione como una isla. Puede aceptar repósito, puede aceptar retiro, puede hacer todo yo solo.
Y después que tú tengas eso desarrollado, entonces tú tienes que tener un semáforo donde tú digas, ok, ¿la voy a poner yo o la voy a mandar para afuera? Básicamente eso, un semáforo que diga si va a hacerlo local o si lo va a enviar para afuera. Y otro proceso que diga, todo lo que yo tengo aquí local lo voy a mandar para afuera. Básicamente eso sería. Lo mismo aplica para la capa de integración. Todo lo que me pidan lo voy a mandar para allá o lo voy a responder yo mismo. ¿Se entiende? O sea, No, entiendo profesor. la idea, yo entiendo la idea, pero Yo, no yo lo sabría que, cómo implementarlo, no sabría cómo yo, implementar eso de fuera de línea. yo lo que quisiera saber, profesor, es que si por ejemplo yo estoy en la parte de IB, que es lo de Internet Banking, los Sí. logs, yo los voy a guardar en ese cuadrito que dice IB, ¿sí o no? Sí, claro, o sea, tú tienes que guardar los logs, o sea, cada cual va a guardar sus logs. Para fines de auditoría, todo lo que le piden a la capa de integración tiene que guardar. Me pidieron esto y todo lo que integración va a responder lo va a guardar también. También uno va a hacer Internet Banking. Yo pedí esto y me respondieron esto. Y la aplicación de caja también va a guardar. Yo pedí esto y me respondieron esto. Y el core también. Porque si hay un problema, entonces después, ¿de quién es el problema? ¿Qué tú me respondiste? ¿Qué yo te respondí? Eso es importante. Una pregunta. ¿Sí? Usted explicó que la capa de integración lo que iba a hacer era consumir los servicios del core, pero si se corta la conexión entre los dos, ¿cómo la capa de integración va a poder utilizar esos servicios? La capa de integración va a implementar, o sea, la capa de integración va a tener doble función. La principal función es, usted me pide, yo pido y le devuelvo lo que me devolvieron. Y la otra es, usted me pide y yo mismo le devuelvo con mis propios recursos. Porque la capa de integración va a tener también una base de datos, una pequeña copia, un extracto de las tablas que tiene el core. Por si el core no está disponible, la capa de integración va a poder responderle a los canales autorizando las transacciones. De hecho, así funciona, oigan bien, así funcionan las redes de Mastercard y de Visa. Si tú, por ejemplo, te vas a China y pasas tu tarjeta, ese mensaje viene por la red. Y si el banco donde tú pasaste esa tarjeta no está disponible, Mastercard la autoriza, sí, dale para allá esos cuartos. Y después Mastercard le dice al banco, mira, tu talento, así que yo autorice eso, revisa tu sistema que tiene que responder a tiempo. Hay un nivel de servicio que tiene que responderlo en una cantidad de tiempo y si no lo responde, Mastercard o Visa responden en nombre del banco y le dicen, mira, y hasta le pueden poner una multa por eso. Profesor, pero una cosa, va a llegar un momento en que yo voy a tener más registro del log que transacciones, porque por ejemplo, un usuario se loguea mal, eso se supone que yo quisiera guardarlo en un log, pero Claro, el usuario todavía no ha hecho una transacción. claro que sí. Sí, pero a fin de cuentas eso no pesa mucho, eso es un mensajito leve. Y Ah, de todas bueno, maneras, qué bueno. un punto importante para que ustedes sepan, a nivel de las empresas, los logs siempre se pueden manejar, las aplicaciones que son muy complejas, tienen niveles de log. Si tú le dices, mira, yo quiero ver todo lo que está pasando por ahí, te ponen absolutamente todo. O tú puedes decirle, mira, pónmelo al mínimo, entonces te pone menos mensajes. Profesor, a nosotros por lo menos a mí me serviría mucho saber qué tipo de acciones, vamos a decir, a usted le gustaría que se guarden en el log, precisamente cuidándome de que en la base de datos yo no tenga más registro de log que de transacciones. Es que a fin de cuentas los logs son buenos cuando se necesitan. Si no se necesitan, a fin de cuentas, están ahí por si acaso, para el futuro. Pero lo que debería guardar cada quien inicialmente es que yo pedí, que me respondieron, y también, si hay un error, también guardar la información de cuál fue el error que hubo. Una pregunta. ¿Sí? Bueno, tal vez esta pregunta se me responda sola cuando lleguemos al tema de los servicios, pero bueno, ya que estamos. Yo soy del core. En el core se supone que yo voy a tener que tener servicios como que de pago, por ejemplo. De que un servicio de pago, que si la caja quiere mandarme una cosa,
la integración va con ese servicio y me va a mandar lo que pagaron. Algo así, ¿verdad? Repite de nuevo la pregunta. O sea, en los servicios que yo voy a tener en el core, que la capa de integración va a consumir de mí, esos servicios se supone que van a afectar mi base de datos. Correcto. Entonces, si el core está desconectado o no tiene conexión con la capa de integración, si la capa de integración consume el servicio de pago, que se supone que afecta a la base de datos del core, ¿cómo se va a guardar en la base de datos de integración? Va a ser que la capa de integración va a tener que tener una copia de cada servicio que yo tenga. No. Vamos a decir que la capa de integración va a tener una copia de tu base de datos o un extracto de tu base de datos. Entonces, si no hay comunicación contigo, la capa de integración va a responder en nombre tuyo. Y cuando diga, dame el balance de una cuenta, la capa de integración, tenga el balance de la cuenta que yo tengo, porque con el core no hay comunicación. Quiero transferir dinero de esta cuenta a esta cuenta. Ya está aprobado. Y va a guardar esas transacciones en una tabla de SAF, donde cuando ya se restablezca la comunicación con el core, le manda todas esas transacciones y el core no puede rechazarlas, tiene que aceptarlas todas, porque esas transacciones fueron autorizadas. Y si le sacaron dinero a una cuenta y ya no hay dinero en esa cuenta, pues eso o sobregira la cuenta o se guarda en una tabla de rechazo. Esa tabla de rechazo se queda ahí esperando de que la cuenta tenga dinero para poder sacarle dinero a la cuenta del cliente. De hecho, hay procesos que hasta le quitan de otras cuentas del mismo cliente para poder recuperar el dinero que ya se retiró. O sea, que eso sería como un transaction. O sea, cuando la capa de integración consuma, ella lo que va a hacer, un servicio al core, como mandarle dinero al core, se lo va a mandar y va a guardar también un registro de eso. Si no le llegó la información al core, entonces posteriormente, cuando se restablezca, ella se lo va a enviar. Eso es. Sí, de hecho, es interesante ver eso. Ese proceso se llama standing. Y hay diferentes standing. Ese es el nombre de ese proceso. El proceso del standing es en el cual tú autorizas el nombre de alguien. El standing hay dos modelos. Un modelo es encendido o apagado. El modelo encendido o apagado es, tú tienes un interruptor y ese interruptor tú le dices, enciéndeme el standing, por ejemplo. Y cuando tú enciendes el standing, ya todas las transacciones la va a autorizar él en nombre del core. Y cuando ya tú quieras que las transacciones pasen hacia allá, pues entonces tú vienes y lo apagas, ese standing, y hace que todas las transacciones ya pasen hacia atrás. Ese es como un semáforo. La otra forma es dinámico, que eso da mucho dolor de cabeza. Y funciona de la siguiente manera. Viene la transacción, si no responde en tiempo, él cae contra standing y empieza a autorizar. Y se mantiene intentando. Si hay conexión, él empieza a enviar las transacciones que están autorizadas. Y cuando se restablece, pues entonces ya mantiene las transacciones enviándolas al sistema central. Pero ese da mucho problema, ese modelo de hacerlo dinámico. ¿Preguntas? Profesor, yo le puse una en el chat ahí. Vamos a ver. Aquí me hace la siguiente pregunta. Él le gustaría saber si está bien que en su base de datos existan más registro de logs que de transacciones. Señores, eso puede suceder. Eso puede suceder porque tú, por ejemplo, hiciste una consulta, por decir un ejemplo. Hice una consulta. Eso va a generar log de que hice una consulta y yo no afecté ninguna tabla. Solamente hice una consulta y se guardó que yo hice una consulta y que me respondieron la consulta. Imagínense que haya, o sea, que sí, es probable, puede suceder que la tabla de log tenga más registro que las transacciones. Es correcto. Pregunta. Yo todavía tengo la
La pregunta, ok, lo del semáforo lo entendí. Cuando haya o no haya conexión, se manda, se pone en rojo, ok, eso está bien. Pero ahora, las transacciones, ¿de qué forma yo la voy a retener, como que mantener ahí en cola, para cuando no haya conexión? Ahí es donde Ok, número uno, tú debes tener una tabla de, vamos a poner tú vas a tener una tabla con las cuentas, tú vas a tener una tabla de transacciones y cada vez que tú guardes una transacción, tú vas a decir, mira, imagínate que tú tienes aquí una transferencia, ¿verdad? Tú la haces local y tú guardas que yo hice una transferencia de tal cuenta a tal cuenta y la autoricé yo y está pendiente todavía de enviarse al sistema central. Ya, y tiene otra más, tú guardas esa otra aquí y después cuando ya se restablezca el sistema, tú le dices, sistema central, aplique esa transferencia y aplique esta otra transferencia. Así es que funciona. Ok, está bien, ok. Hice la pregunta mal, ok. Repito. Ok, esa base de datos que van a hacer, que van a tener esa función, no van a ser base de datos que la voy a tener ni en Azure, ni en AWS, no son bases de datos que van a estar local, o sea, como que en el programa. Como si fuera un SQLite para aplicaciones Android, por decir algo. Esa base de datos va a estar en SQL Azure, of course. Por supuesto que tiene que estar en SQL Azure. Porque cada aplicación de esta va a estar en SQL Azure. O sea, el Internet Banking, la aplicación de caja es más pasable. La aplicación de caja pudiera tenerla local. Porque la aplicación de caja va a manejarse local, va a imprimir recibos por cada transacción. ¿Tú ves? El Internet Banking no. Y la capa del core tampoco. Solamente la aplicación de caja pudiera tener una base de datos local. Ok, ya entendí. Lo que pasa es que lo estaba interpretando mal. O sea, ok, todo va a estar arriba de Azure, pero esas situaciones van a ser tipo, que no sé, si adentro del mismo Azure se corta la conexión de uno con otro, por decir algo. Exactamente. Ya, ok, ya, eso era. Ok, ya, gracias. Sí. Porque para que ustedes tengan idea, todo eso está en el mismo centro de cómputo. Todo está en el mismo centro de cómputo. Y pasa eso que estoy mencionando. De repente, este tipo se envenenó y no quiso responderle a nadie. Y entonces ahora tiene que responderle a todo el mundo. O esta, que está en una sucursal, se cayó un cable por lo que sea, y ya entonces no hay comunicación, pero hay que atender a los clientes. Eso lo digo. ¿Preguntas? O sea que a final de cuentas no es solo integración. Cada uno va a tener que tener una base de datos de respaldo por si pasa cualquier cosa, envía su integración. Es correcto. Muy bien, excelente. Bien. ¿Seguimos entonces? Sí. Ok. Bien, entonces nosotros vimos cómo hacerlo desde un ambiente web y de un ambiente Windows. La verdad es que en un ambiente Windows nosotros vimos una consola, pero eso funciona también para una aplicación Windows con ventanas. En una aplicación Windows, ese señor que está ahí que se llama ppconfig, si tú vas al proyecto, cuando tú lo compilas, abrir eso con el File Explorer, cuando tú compilas la aplicación Windows, aquí en la carpeta bin debug, ustedes van a ver que está la aplicación compilada y ese señor que se llama log4net.exe.config, config que nosotros creamos, que cuando es compilado se convierte en ese. O sea que aquí en ese log4net.config es que está toda la configuración que nosotros hicimos en el app-config. Es bueno que ustedes sepan eso. Y este fue el que copió por log4net.config, que le dijimos que lo copiara en el output pad. Y básicamente la aplicación ya... Esta es la aplicación completa con su base de datos en esta carpeta. Pregunta. ¿No tienen preguntas? ¿Ustedes están todos ready para utilizar Log4net en cualquier aplicación, en un ambiente web, en un ambiente Windows? No. No, porque, ¿qué no entiendes? ¿Qué te faltaría por ver? Mucha práctica, prof. Exactamente, me he subido un par de veces.
Sí, porque yo estoy como medio confundida, profe. Entonces no le pregunto nada porque es que no sé qué preguntarle, porque no sé. Bueno, mira, yo le hice a ustedes un dibujito, que es este, donde yo les dije a ustedes que ustedes instalaron un paquete que se llama Log4net, tanto en un entorno web como en un entorno Windows. Y después de instalar el Log4net, que es el paquete, entonces ustedes se enfocaron en hacer la configuración. Y esa configuración en el entorno Windows, nosotros lo hicimos en el log4net.config. Y en el entorno web pusimos dentro del web.config, pusimos el log4net.config. Entonces, básicamente el archivo que tiene la información de los appenders, que aquí nosotros lo vimos en este archivo, tenemos los appenders, que son estos que están acá, y la configuración, básicamente. La conexión a la base de datos es importante. Y lo único que nosotros hicimos diferente de los ejemplos que está ahí es que pusimos que era un store procedure. Básicamente ese fue el único cambio. Después básicamente todo lo mismo, es más configuración que código. Esto es bastante configurable y los pasos están en las páginas que les puse. O sea, sí, parece que son los laboratorios para que ustedes practiquen y yo estoy en los laboratorios acompañándolos para que puedan hacerlo. Pero si no tienen preguntas, creo que ya ese tema estaría. Profe, en el laboratorio de esta semana haremos eso de conectar y hacerlo Fornet de la web y todo eso. Recuerden que los laboratorios miden lo que nosotros estamos viendo y es una sumatoria de todo lo que se ha visto. O sea, a esta altura de juego ustedes tienen que ya comerse, como dicen, conexión a base de datos para lo que sea. O sea, ya ustedes vieron cómo se puede conectar en base de datos utilizando diferentes formas y también ustedes vieron ahora cómo se utiliza, cómo se puede implementar log sin agregarle carga a la aplicación para que la aplicación funcione light y no se le agregue tiempo de ejecución utilizando Log4net. Lo vimos en un ambiente Windows y también lo vimos en un ambiente web. O sea que todo eso que nosotros mencionamos, de eso es el laboratorio. El ambiente web no lo hemos aplicado hasta ahora, ¿verdad? O sea, solo vimos lo de hacer log, pero no hemos hecho nada práctico así. Bueno, lo que vimos es que tú puedes en un entorno web hacer uso de Log4net. Eso fue lo que nosotros vimos ahora. Esta aplicación aquí está haciendo un log desde la web. ¿Preguntas? Bien. Entonces, vamos a seguir. Ya nosotros a esta altura hemos visto suficiente material para poder irnos al laboratorio. Entonces yo lo que voy a hacerle a ustedes ahora en estos próximos minutos es una breve introducción al tema que vamos a estar viendo la semana que viene. Y básicamente es el tema que sigue, que es diametral, que es vertical a todas las aplicaciones. ¿Cuál es? A ver si ustedes están en eso. Ya vimos ya base de datos, vimos ya logs. Ahora, ¿qué sigue? A ver, ¿quién me dice? Eso está en el programa de clase. De todas maneras, ustedes pueden ver, viendo este diagrama que está ahí, ustedes ya pueden saber cuál es el tema que sigue. A ver, ¿quién me dice? Comunicación entre aplicaciones. Correcto, óyeme. Excelente, está en eso. El tema que sigue es comunicación entre aplicaciones, porque ustedes tienen que hacer que sus aplicaciones se comuniquen. Ya yo me puedo conectar a la base de datos de las mejores prácticas, utilizando Store Procedure, evitando SQL Injection. Ya yo puedo poner el log a mi aplicación para yo poder tener rastro de todo lo que mi aplicación hace. Ahora el tema que sigue es comunicando aplicaciones. Déjenme decirles que las aplicaciones nunca pueden ser completas siendo una isla. Las aplicaciones, por naturaleza, todas las aplicaciones se comunican, porque siempre las aplicaciones van a necesitar
algo de otra aplicación. Por ejemplo, Internet Banking no va a funcionar si no te puede mostrar las cuentas. ¿Y dónde están las cuentas? En el sistema central. Vamos a decir que, por ejemplo, lo que estamos utilizando ahora mismo. Yo estoy utilizando aquí una aplicación que se llama Teams. Esta aplicación que se llama Teams está comunicándose con otra aplicación que está en un servidor y esa aplicación se está comunicando con cada uno de ustedes. Hay una comunicación entre aplicaciones bastante interesante. Entonces, todas las aplicaciones tienen que comunicarse. Imagínate, por ejemplo, que tú desarrollaste un sitio web y tú quieres aceptar pagos. Tú vas a necesitar que tu aplicación web se comunique con PayPal, o se comunique con Carnet, o con VisaNet, o con Azul, o con Amazon Payment Services, o con cualquier proveedor. De hecho, si ustedes se fijan, las aplicaciones que hoy tienen éxito, por ejemplo, Uber no funcionaría si Uber no se pudiera conectar con los mapas de Google. Uber no funcionaría si no se puede conectar con los medios de pago para procesar el pago. Entonces, comunicar aplicaciones es algo esencial para cualquier desarrollador. Entonces, nosotros vamos a ver cómo podemos hacer que aplicaciones se comuniquen. Cómo aplicaciones se comuniquen de manera local, cómo las aplicaciones se comunican de aplicación a aplicación, y vamos a utilizar diferentes métodos de comunicación entre las aplicaciones. De hecho, ustedes sin darse cuenta han estado utilizando comunicación entre aplicaciones. Por ejemplo, ustedes se comunicaron con una base de datos. Una base de datos es una aplicación. Y tu aplicación se conecta a esa base de datos. Entonces ahí hay una comunicación entre una aplicación tuya y esa otra aplicación que es una base de datos. Entonces, la comunicación entre aplicaciones ha ido evolucionando y nosotros vamos a empezar a ver diferentes formas de comunicación entre aplicaciones. La forma más simple y más antigua de comunicar aplicaciones era por archivos. Ponme eso en ese archivo y en ese archivo yo lo voy a recibir. Y así se utilizaba una comunicación entre aplicaciones de forma FTP o File Transfer Protocol. Por ejemplo, cuando tú vas a hacer una transacción de un banco a otro banco, que es por ejemplo la primera que se hizo, que fue por ACH, que significa Automatic Clearing House, tú en el banco 1 dice yo quiero transferir de mi cuenta de tal banco al otro banco. Eso se graba en un archivo, en una tabla, y se graba esa información. Y entonces se va guardando toda esa información en esa tabla, y cuando ya es el corte se genera un archivo, y ese archivo que se genera se transfiere a la red ATH, y eso le llega al banco destino, y así es que lo aplican. Ahí hay una integración vía archivos. Otra forma de integración, por ejemplo, es cuando tú vas a pagar la nómina a un empleado. Tú generas un archivo y ese archivo se lo envía a través de tu aplicación de nómina, lo envía por Internet Banking, y ese archivo de nómina se transfiere al sistema central para poder aplicarle el dinero a los empleados. O sea que la forma monolítica de comunicar aplicaciones era por archivo, y hoy todavía sigue siendo esencial para comunicar aplicaciones. Ahí está. Y que ustedes pueden implementarla, por ejemplo, entre el core y la capa de integración. Mira, genérame un archivo ahí y ponme toda la información de las cuentas para yo cargarla. Así se hace hoy en día. Se puede generar archivos con todas las informaciones para yo poder cargarla. Entonces, la otra forma de comunicación ya es en vivo o en línea. Y una de las formas de comunicación en línea o en vivo es utilizando un puerto y una IP, utilizando sockets. Así como funciona hoy la Internet. Cuando tú te conectas a través de un browser, un navegador de Internet como Chrome, como Firefox, como Internet Explorer, y te conectas a un sitio de Internet, ese browser es una aplicación que se está conectando con la aplicación que está en la Internet, y la comunicación se hace o por el puerto 80, que sería HTTP,
o por el puerto 443, que sería HTTPS, o utilizando SSL, que es lo mismo. Entonces, ¿qué le pregunta el browser al site? Dime la información, y le envía la información por ese puerto, y entonces lo despliegue en la página. O sea que la información es esencial en todas las aplicaciones. Pero yéndonos ya de manera concreta, nosotros vamos a ver en la próxima clase, y ustedes vamos a ver código, porque esta es la parte aburrida que estamos viendo ahora, cómo tú puedes hacer que se comuniquen dos aplicaciones de la manera más sencilla, de la manera más simple, y así vamos a ver diferentes formas de comunicar aplicaciones. ¿Alguna pregunta? No. Hasta ahora no, profe. Perfecto. Bueno, pues vamos a pasar la lista. Aquí estoy descargando las personas que están aquí. Profe, tenga en cuenta los estudiantes que avisaron. Sí, de acuerdo. Yo lo anoté. Aquí lo tengo anotado. Perfecto. Entonces, ya aquí están todos los presentes. Tengo también anotados los que me mencionaron. Y practiquen, vean los videos y nos vemos en el laboratorio. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora, o si no, terminamos acá. No es precisamente una pregunta de la clase, pero es una pregunta. Adelante. ¿Usted conoce lo que es de que Amplify de AWS? Amplify. Bueno, mira, AWS tiene tantos servicios que yo me mareo. Y Google tiene más servicios que... Es increíble la cantidad de servicios que tiene. Pero así como nombre Amplify no me suena realmente. Bueno, está bien, ok. De todas maneras, mándame un correo, yo reviso y te dejo saber. Ok. Bueno, pues jóvenes, que pasen feliz noche y nos vemos en el laboratorio. Gracias, profe. Bye, Igual para bye. ti. Nos vemos, profe. Igualmente, Gracias. profe. Va igual. Igual, profesor.